En los informes de bajas de la Wehrmacht, existen columnas como «destruido por artillería» o «explotó por una mina». Pero para la tripulación de este cañón autopropulsado alemán, habría que inventar una nueva y aterradora categoría de muerte. No fueron quemados ni fusilados, simplemente fueron reducidos a polvo junto con su alabado acero Krupp, sin que se hiciera un solo disparo efectivo contra el vehículo en sí. Un oficial soviético, antiguo ingeniero civil, vio en el campo de batalla lo que estaba oculto a los ojos de los demás. Convirtió el entorno en un arma de destrucción masiva. Esta es la historia de cómo la gravedad y la resistencia de materiales se convirtieron en aliados del Ejército Rojo. Descubrirán por qué la máquina alemana perfecta se convirtió en una tumba colectiva para su tripulación y qué error fatal cometió el enemigo al elegir la posición, a primera vista, más segura. Spoiler: no se puede engañar a la física, y el castigo por ignorar las leyes de Newton puede ser monstruoso. 1944, junio. La operación Bagration, como la llamarían los libros de texto, se veía en los mapas como un torrente de flechas rojas desgarrando la defensa alemana. Pero los mapas mienten. Los mapas no huelen a diésel quemado, ni al hedor dulzón de la carne calcinada. Aquí, en un estrecho terraplén entre pantanos impenetrables, la gran estrategia se estrelló contra la cruda realidad táctica. El espacio operativo se convirtió en un cuello de botella, taponado por un único corcho. Y ese corcho estaba hecho de acero Krupp de alta calidad, 88 milímetros. Ese es el diámetro que tiene la muerte en este sector del frente. El cazacarros alemán Jack Panther no es un tanque, es un depredador, desprovisto de torreta para mantener una silueta baja y equipado con el monstruoso cañón PaK-43. Está a 1,5 kilómetros por delante, oculto entre las ruinas de una nave industrial de ladrillo, convirtiendo metódicamente la técnica soviética en chatarra. La distancia es operativa para ella, para nosotros es fatal. A esa distancia su blindaje frontal, dispuesto en ángulos racionales, es invulnerable a nuestros 85 milímetros. Es física simple. La energía cinética de nuestro proyectil no es suficiente para superar el límite elástico del acero alemán a tal rango. Para ella somos blancos de tiro al blanco. Ella para nosotros es un muro de hormigón. 2 carcasas de T-34 ya humean en el camino. Un humo negro y grasiento se arrastra abajo, mezclándose con la niebla del pantano. El primer tanque recibió un impacto bajo la torreta. La detonación de la munición arrancó la estructura de 5 toneladas y la arrojó a la cuneta como la tapa de una olla. El segundo tanque, que iba detrás, intentó salir del terraplén para escapar del sector de tiro, pero las orugas perdieron tracción en el suelo viscoso. Quedó de costado, un blanco perfecto. El segundo disparo del Jack Panther atravesó el flanco, convirtiendo la tripulación en una masa orgánica mezclada con fragmentos de blindaje al rojo vivo. Sin gritos, sin gemidos, solo el crepitar del aceite ardiendo y las explosiones sordas de los cartuchos estallando en el interior. La infantería se echó cuerpo a tierra. Los hombres se pegaron al barro líquido del terraplén, intentando volverse planos, bidimensionales. Los morteros enemigos trabajan por cuadrantes, sin dejar levantar la cabeza. La metralla poda los arbustos y los cuerpos humanos con la misma indiferencia. El aire tiembla por las explosiones, pero a través de ese estruendo se abre paso otro sonido, el golpe seco y contundente del cañón alemán. Cada golpe significa que otro proyectil perforante de 10 kilogramos ha roto la barrera del sonido y busca su objetivo. La psicología aquí retrocede. Solo queda el instinto animal, enterrarse, desaparecer, disolverse en la tierra. En los auriculares del casco hay un ruido continuo y maldiciones. El comandante del batallón, un mayor al que no se ve tras el humo, grita por la radio de tal manera que las membranas apenas resisten. Tiene una orden: tomar la altura para las 12:00. Tiene un cronograma aprobado por el alto mando, tiene un tribunal militar a sus espaldas, exige atacar, exige lanzar las máquinas restantes hacia adelante, esperando que al menos una pase, que al menos una se acerque a la distancia de fuego efectivo, a 500, a 400 metros. Es un infante. No entiende que el combate de tanques no es una carga de caballería. Es una ecuación con múltiples variables, donde la velocidad del proyectil y el grosor del blindaje importan más que la moral de combate.
Enviar los tanques de frente ahora no es heroísmo, es el desperdicio de técnica costosa y tripulaciones entrenadas. Es un derroche por el que en la guerra se paga con sangre, no con dinero. El teniente Sokolov está sentado en la cúpula de su T-34-85. La escotilla está entreabierta lo justo para ventilar, pero no para dejar pasar la metralla. No grita, no entra en pánico. Su rostro, cubierto por una capa de hollín y polvo del camino, parece una máscara. Escucha la histeria del comandante del batallón, pero su cerebro funciona en otro modo. Es ingeniero. Antes de la guerra calculaba vigas de puentes y cargas estructurales. Ahora calcula la probabilidad de muerte. Ve la situación no como una tragedia, sino como un problema de resistencia de materiales que aún no tiene solución. Las condiciones del problema son duras. Un camino estrecho, pantano a los lados. Adelante un búnker sobre orugas que los ve a través de todo. Dentro del tanque huele a sudor, a diésel y al olor agrio del miedo que emana el cargador. El chico tiene solo 19 años. Mira la recámara del cañón como si fuera un icono. El artillero, encorvado, se pega a la mira, pero le tiemblan las manos. Todos vieron lo que pasó con el tanque de cabeza. Saben que el blindaje de su 34 es de 45 milímetros. Incluso inclinado, no aguanta el impacto del cañón 88. Un impacto y se convertirán en una antorcha. Sokolov lo sabe mejor que nadie. Sabe que el artillero alemán ahora está girando las manivelas, eligiendo la siguiente víctima. Siente esa mirada a través de la óptica, fría y precisa como el bisturí de un cirujano. «Cuarto, ¿por qué estás parado?» La voz del comandante del batallón en los auriculares se quiebra en un chillido. «¡Adelante! Te llevaré a tribunal. Te fusilaré frente a la formación». Sokolov expulsa el aire lentamente entre los dientes apretados. Su mano descansa sobre el interruptor del intercomunicador, pero no presiona el botón. Responder no tiene sentido. No hay tiempo para explicar que un ataque frontal es una muerte garantizada. El mayor ve el mapa. Sokolov ve la tronera de la muerte. Entre ellos hay un abismo de incomprensión que solo se puede llenar con tanques quemados. Adelante, en la bruma gris, entre el cúmulo de hormigón y varillas, apenas se adivina la silueta depredadora del Jagdpanzer. No dispara. Espera. Ahorra munición, sabiendo que los rusos no irán a ninguna parte desde este único camino. Esa espera es más aterradora que el cañoneo. Es el silencio del cadalso antes de que caiga el hacha. El teniente desvía la mirada a los instrumentos. La temperatura del aceite es normal. Las revoluciones del motor están en ralentí. El diésel ronronea rítmicamente, vibrando con todo el cuerpo de 12 cilindros. 32 toneladas de acero subordinadas a su voluntad. Una herramienta poderosa, pero cualquier herramienta es inútil si se usa incorrectamente. Clavar clavos con un microscopio es estúpido. Intentar perforar el frente del Jagdpanther con un perforante estándar desde 1,5 kilómetros es criminal. Se necesita otro enfoque. Se necesita encontrar una variable que el comandante alemán no tuvo en cuenta. Sokolov mira por el periscopio no como un soldado que busca al enemigo, sino como un constructor que evalúa una estructura. Ruinas de una nave. Es una antigua fábrica de prefabricados de hormigón. El cazacarros alemán está al fondo, usando los escombros de las paredes como pantallas adicionales. Arriba, sobre él, cuelga una visera masiva, el resto del entrepiso del segundo nivel. Una enorme losa de hormigón que se sostiene de milagro y con varillas oxidadas. Los alemanes son listos. Eligieron una posición ideal. El sector de tiro cubre el camino. Los flancos están protegidos por muros. Arriba el techo protege de la aviación y del fuego parabólico de morteros. Una fortaleza. Pero toda fortaleza tiene un arquitecto, y todo material tiene un límite de resistencia. El hormigón también se cansa. Sokolov aparta la mirada del periscopio. Sus ojos se han entrecerrado. En su cabeza, en lugar de pensamientos de pánico sobre la muerte, comienzan a alinearse vectores de fuerza. El peso de la losa, el ángulo de apoyo, el grosor de la columna de carga. Si no se puede perforar el blindaje, quizás valga la pena golpear no al tanque. En los reglamentos no hay párrafos sobre la lucha contra formas arquitectónicas. En los manuales de tiro no escriben cómo calcular la caída de un entrepiso.
Pero la guerra no es un reglamento. La guerra es un caos que hay que ordenar por cualquier medio disponible. Y si la física trabaja contra nosotros en un tiroteo frontal, entonces hay que obligar a la gravedad a trabajar para nosotros. «Mecánico, apaga», ordena Sokolov brevemente. En los auriculares se hace un silencio perplejo. La tripulación esperaba la orden adelante o atrás. La orden apaga en medio del combate suena a delirio de un loco. «¡Apaga, he dicho!». La voz del teniente es firme como el metal del cerrojo. «Y escuchen mi orden. No vamos a atacar. Vamos a resolver un problema». El motor tosió y se cayó. La vibración desapareció. Ahora se escucha cómo la metralla repiquetea sobre el blindaje, como granizo sobre un techo de hojalata. Sokolov abre el portamapas. Los dedos sucios con grasa incrustada bajo las uñas aprietan el lápiz. En la hoja de papel sobre los signos topográficos aparecen las primeras líneas. No es táctica, geometría. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Es una locura. Es la única oportunidad. El tanque ya no es una máquina de combate. Ahora es simplemente un punto de artillería estacionario, y su tripulación son ingenieros de demolición que, en lugar de dinamita, tienen 85 milímetros de acero y explosivos. «Al cargador». La voz de Sokolov se volvió tranquila, casi cotidiana. «Prepara alto explosivo». «Camarada teniente, pero a los tanques se les tira con perforante», comenzó tímidamente el artillero. «Dejen las charlas. Explosivo. Espoleta con retardo. No vamos a disparar al tanque, vamos a disparar a lo que lo sostiene». El silencio en el tanque se volvió denso, tangible. Afuera continuaba el infierno, pero aquí, adentro, el tiempo se ralentizó, sometiéndose al ritmo del pensamiento de un hombre. Sokolov miró el reloj. El segundero cortaba el tiempo en partes iguales. Tenían tal vez 5 minutos hasta que los alemanes decidieran rematar el objetivo inmóvil. 5 minutos para recalcular las leyes de la física a su favor. El portamapas quedó sobre las rodillas. El lápiz tocó el papel. El cálculo comenzó. Faltan datos. El cálculo de ingeniería no tolera aproximaciones, y el periscopio de la cúpula da una imagen distorsionada. A través del vidrio turbio y rayado por las balas, el mundo se descompone en fragmentos. Sokolov ve el objetivo, pero no ve su vulnerabilidad. Necesita ángulos, necesita evaluar la integridad de las estructuras de carga, necesita el panorama completo de este cementerio arquitectónico. Sentarse dentro de 30 toneladas de acero es seguro, pero inútil. Para resolver el problema, hay que cambiar el punto de vista. El teniente tira el lápiz. La decisión está tomada. No es un arranque de valentía, es una necesidad productiva. Voy afuera, no asomarse, esperar la orden. La voz en el intercomunicador suena seca, como el crujido de la electricidad estática. La escotilla se abre con un pesado estruendo. Dentro de la torreta irrumpe el estruendo que el blindaje antes amortiguaba hasta un zumbido tolerable. Ahora la guerra suena con toda su fuerza. El chillido de los rebotes, el retumbar de las explosiones, el silbido de la metralla. Sokolov se exprime fuera de la escotilla, rodando por el blindaje inclinado de la torreta hacia el barro líquido del terraplén. Aquí abajo, el mundo no huele a diésel, sino a tierra húmeda y materia orgánica descompuesta de los pantanos. Se pega al suelo con todo el cuerpo. Ahora no es un comandante de pelotón de tanques. Ahora es un infante cuya vida depende de la altura de su perfil. Cuanto más bajo, más tiempo vives. Se arrastra hacia adelante, trabajando con codos y rodillas. El barro se mete en las mangas, enfría el vientre. Sobre su cabeza, a medio metro de altura, el aire está cosido por trayectorias. Si levanta la cabeza un poco más, una ráfaga de ametralladora le cortará el cráneo como una fresadora. Pero no hay miedo. Hay concentración extrema. Sokolov cuenta los metros. Necesita llegar al cráter de un proyectil de 105 milímetros que está a 30 metros adelante. Desde allí, desde el borde de la herida desgarrada en la tierra, se abre la vista a la fachada de la nave. 30 metros son una eternidad. Cada movimiento está calculado. Rueda sobre un árbol caído, sintiendo con la espalda la vibración del suelo por una explosión cercana. Un fragmento se clava siseando en el barro a 5 centímetros de su cara. El metal está caliente, sale vapor de él.
Sokolov ni siquiera parpadea. Es simple balística. El proyectil ya explotó, el fragmento ya perdió su energía cinética. El peligro lo representa solo lo que aún vuela. Se desliza dentro del cráter. Aquí se puede recuperar el aliento y sacar los binoculares. Limpia las lentes con el dedo. El teniente con cuidado, milímetro a milímetro, asoma los oculares sobre el parapeto. La imagen tiembla, luego gana nitidez. Ahí está. El Jagdpanzer. A través de la óptica parece enorme. Una bestia depredadora y agazapada en la sombra. Pero Sokolov no mira a la máquina alemana. Mira lo que la rodea. Un soldado común ve ruinas. Un ingeniero ve un esquema de cargas. El cazacarros alemán se ha metido en un saco de hormigón. Está bajo los restos del entrepiso del segundo nivel, entre dos columnas que sobrevivieron. Arriba cuelga la losa de hormigón armado. Enorme, de unas 15 toneladas de peso, no menos. Sokolov comienza el análisis. Ve grietas que recorren el soporte izquierdo. El hormigón allí se ha desmoronado, dejando al descubierto las varillas oxidadas. Las varillas trabajan a tracción, pero el hormigón en la zona de compresión ya está destruido por bombardeos anteriores. La estructura se encuentra en un estado de equilibrio inestable. Es un esquema de emergencia clásico. La losa se sostiene de milagro y por la fuerza de fricción. El comandante alemán se siente seguro bajo esa visera. Está cubierto de los aviones de ataque IL-2, pero no entiende que está sentado en una ratonera cuyo resorte ya está tensado. La mirada del ingeniero se desliza por los detalles. El ángulo de inclinación de la losa es de unos 10 grados. Si se rompe el soporte, el vector de la fuerza de gravedad dirigirá toda la masa verticalmente hacia abajo, con un ligero desplazamiento hacia la popa del cazacarros. La altura de caída es de 4 metros. La energía potencial de esa masa es colosal. El impacto de una losa de 15 toneladas desde una altura de 4 metros equivale al impacto directo de una bomba de aviación de gran calibre. El blindaje del Jagdpanzer está calculado para impactos puntuales de munición cinética, pero no está calculado para una carga distribuida de tal magnitud. El techo de la casamata del alemán es delgado, solo 16 milímetros. No aguantará. Se plegará como una caja de cartón. Sokolov baja los binoculares. El plan está listo. Esto ya no es un combate. Es una demolición controlada de un edificio utilizando el calibre 85 como herramienta. Da media vuelta y se arrastra de regreso. El camino de vuelta parece más rápido. La adrenalina de la solución encontrada espolea los músculos. Sabe qué hacer. La ecuación ha cuadrado. Ya no hay incógnitas. Un tirón y está de nuevo sobre el blindaje. El cuerpo se desliza por la escotilla. La pesada tapa se cierra de golpe, cortando el ruido de la guerra. Dentro del tanque hay un silencio relativo, roto solo por la respiración de la tripulación. El artillero y el cargador miran al comandante con esperanza y miedo. Ven su cara sucia, sus ojos brillantes. Esperan la orden de retirarse o morir. Pero Sokolov hace algo que no esperan en absoluto. Saca el portamapas. Sobre el mapa, garabateado con marcas, coloca una hoja de papel de envolver gris. Con dedos sucios y temblorosos por la tensión, comienza a dibujar. No es un esquema táctico de ataque. Es un boceto. 2 líneas verticales, columnas, una horizontal, la losa, vectores de fuerza, una cruz en el punto de tensión. «Mira aquí, sargento». Sokolov señala el dibujo dirigiéndose al artillero. «Olvida el tanque, no hay tanque. Hay un soporte, ¿lo ves?» El artillero, parpadeando, mira los garabatos. «Lo veo, camarada teniente. ¿Un poste?» «No un poste, sino una columna de carga. Hormigón armado. Sección 40 por 40. Refuerzo reforzado. Ahora sostiene esta mole. Rodea la losa con una línea gruesa. Nuestra tarea no es perforar al alemán. Nuestra tarea es cortar esta columna». La tripulación calla. Se miran entre sí. El cargador, un chico sencillo de pueblo, abre la boca. En sus ojos se lee el pensamiento de que el comandante está conmocionado. ¿Disparar a postes cuando te apunta la mejor máquina antitanque de la Wehrmacht? Eso contradice todo lo que les enseñaron en la escuela. El tanque debe disparar al tanque, con perforante, a la silueta. «Camarada teniente», comienza el cargador. «Pero es de piedra, va a rebotar, y el alemán
Nos verá en cuanto nos movamos. Nos verá, asiente Sokolov, continuando trazando los ángulos de encuentro del proyectil con el hormigón. Seguro que nos verá. Tendremos tiempo solo para 2, máximo 3 disparos. El primero de ajuste, con explosivo, al techo. Para levantar polvo, cegar su óptica. El segundo con perforante, a la base de la columna. Justo en la base, donde el hormigón ya se ha agrietado. Allí las varillas están expuestas. Si rompemos las barras, la gravedad hará el resto. Levanta la vista hacia la tripulación, mirada dura, fría. Nada de locura, solo cálculo. No es una petición, soldados, es física. O le derrumbamos esta nave encima, o nos quema a nosotros y a todo el batallón en este camino. No hay otras opciones. Sokolov se limpia la suciedad de la cara, dejando manchas negras. Mecánico, arranca. Salimos a medio cuerpo. Artillero, distancia 500. Objetivo, soporte izquierdo del entrepiso. Adelanto, 0. Escuchen mis correcciones. Trabajamos como en una obra, con precisión y rapidez. El motor rugió, lanzando una nube de humo gris azulado. El tanque se estremeció, cobrando vida. El intelecto terminó su trabajo. Ahora comenzaba el trabajo de los reflejos y la mecánica. Pero en la base de cada movimiento de las palancas, de cada giro del volante, ahora no había una orden ciega, sino un esquema de ingeniería preciso, trazado con un dedo sucio en un trozo de papel. Las orugas muerden la arcilla empapada de agua. 32 toneladas de acero se ponen en movimiento. No es una carga de caballería, es el trabajo pesado y forzado de mecanismos operando al límite. El diésel V234 ruge a 2000 revoluciones, lanzando al cielo una columna de hollín negro. El conductor suelta el embrague y el tanque, estremeciéndose con todo el cuerpo, sale del refugio. Salimos a la luz. Salimos a la zona de la muerte. La distancia se reduce. 500 metros. 480. En la mira del artillero, el mundo se estrecha a la cruz de los hilos. El sector de visión es limitado, pero incluso en este pasillo estrecho se ve lo principal. El Jagd Panther ya no duerme. El depredador ha olido el movimiento. El largo cañón PAC-43, parecido a un poste de telégrafo, comienza a girar lenta, casi perezosamente hacia nosotros. Es una geometría aterradora. La velocidad de giro del cazacarros alemán no es alta, pero no necesita girar como una peonza. Le basta con girar el chasis 3 grados. La matemática aquí es simple y despiadada. Si la boca del calibre 88 coincide con el eje de nuestro tanque antes de que disparemos, somos cadáveres. El tiempo de vuelo del proyectil alemán a esa distancia es menos de medio segundo. Ni siquiera escucharemos el sonido del disparo. Simplemente dejaremos de existir. «¡Giro a la izquierda! ¡Corta!», grita Sokolov, cubriendo el rugido del motor. El tanque se sacude y se congela. Estamos al descubierto. El blindaje del chasis, esos patéticos 45 milímetros, ahora parece de papel. Somos un blanco en el polígono. El artillero alemán ahora nos ve de cuerpo entero. Ve nuestros tanques de combustible en los costados. Ve la escotilla del conductor. Ya ha puesto la mano en el gatillo. ¡Con explosivo! ¡Al entrepiso! La orden del teniente golpea los oídos a través del intercomunicador. El artillero se congela. Un segundo de confusión que puede costar la vida a toda la tripulación. Sus manos, entrenadas por años de práctica, se estiran por reflejo hacia las manivelas para apuntar la marca al blindaje frontal del enemigo. Es instinto. Ves un tanque, pega al tanque. El reglamento dice, para destruir objetivos blindados, usar perforantes trazadores. Disparar con explosivo a un monstruo de 70 toneladas es absurdo. Es igual que tirar piedras a una locomotora. El proyectil explosivo de 9,5 kilos simplemente será añicos contra el acero cementado Krupp. «¡Al techo, he dicho! ¡Más arriba!». La voz de Sokolov se quiebra en un rugido. Ve la duda en la espalda del artillero. Entiende. Romper el reglamento bajo la boca de un cañón alemán da más miedo que ir al ataque. «¡Al blindaje no! ¡Al hormigón! ¡Ciégalo!». Dentro de la torreta, el aire viciado se espesa por la tensión. El cargador, respirando pesadamente, introduce en la recámara la granada de fragmentación O-365.
El estruendo del cierre de cuña suena como una sentencia. En ese sonido no hay heroísmo, solo inevitabilidad metálica. Cargado. El artillero con esfuerzo, venciendo el temblor en los dedos, gira la manivela de elevación. La cruz de la mira se arrastra hacia arriba. Desde el frente blindado del cazacarros alemán, desde su mantelete más arriba, hacia la oscuridad gris y mellada bajo la bóveda de la nave. Hacia donde cuelga la losa de hormigón. Es antinatural. Contradice toda la lógica del combate de tanques, pero no hay tiempo para discusiones. La pupila negra del cañón alemán ya casi nos mira a la cara. ¡Fuego! El tanque salta sobre la suspensión. 85 milímetros de furia salen del cañón. El retroceso del arma golpea el limitador. La vaina cae con un sonido sordo al suelo del compartimiento de combate, añadiendo al olor a diésel el aroma acre y ácido de la pólvora quemada. El proyectil sale a una velocidad de 792 metros por segundo. No es solo un trozo de metal, es un portador de energía cinética, multiplicada por 700 gramos de explosivo. Sokolov no parpadea. Mira por el periscopio, clavando la mirada en el punto de impacto. Impacto. El proyectil no llega al blindaje alemán. Se estrella en el borde inferior de la bóveda de hormigón, justo sobre la casamata del Jagd Panther. La espoleta instantánea funciona normalmente. Destello. Un estruendo que se escucha incluso a través del blindaje. No es una perforación, es un golpe de mazo sobre el yeso. La onda expansiva y los fragmentos de acero muerden el hormigón viejo y cansado. Pero lo principal no son los fragmentos, lo principal es el polvo. El polvo de cemento prensado durante años, migajas de ladrillo, trozos de cal, todo eso se convierte instantáneamente en una nube densa e impenetrable. Cubre el cazacarros alemán con un sudario gris. La gravedad tira de esa basura hacia abajo. Una avalancha de grava fina y polvo de hormigón cae sobre la parte superior de la máquina alemana, cubriendo los periscopios, tapando las ranuras de visión, cubriendo la óptica de las miras. El alemán está ciego. El Jagd Panther dispara a ciegas. El cañón se sacude, lanzando una lengua de fuego. El proyectil pasa por encima de la torreta del T-34, cortando el aire con un aullido espantoso. El golpe de vacío del paso del proyectil golpea los oídos incluso a través del casco. Detrás, a unos 50 metros, explota un viejo pino, convirtiéndose en astillas. Si hubieran disparado medio segundo antes, esas astillas seríamos nosotros. En la radio hay silencio, roto solo por la respiración pesada de la tripulación. El plan funcionó. La física funcionó. El artillero alemán ahora no ve un tanque ruso frente a él, sino una turbidez gris. Necesita tiempo, necesita limpiar la óptica, necesita que el polvo se asiente. Tiene pánico. La máquina alemana, asesina perfecta, resultó indefensa ante la suciedad y la basura. Pero esto es solo el comienzo. Ganamos segundos, no el combate. El polvo se asentará. El enemigo no se ha ido a ninguna parte. Su blindaje está intacto, su cañón cargado. Simplemente pusimos una cortina de humo. Solo que en lugar de humo, hormigón. ¡Carga perforante!, ordena Sokolov. Su voz se volvió seca y dura, como papel de lija. Corrección, izquierda 2, abajo 05. Objetivo, soporte, columna de carga. El cargador ya saca del almacenamiento el pesado proyectil unitario con la cabeza roma. Sus manos están en aceite, el sudor le inunda los ojos. Trabaja como un autómata, pero su mirada ha cambiado. Vio que la locura del comandante dio resultado. Estamos vivos. Sokolov mira el reloj. Han pasado solo 12 segundos desde el inicio del duelo. 12 segundos en los que lograron nacer de nuevo. Ahora comienza el trabajo real. Ahora no hay que asustar, sino romper. Frente a él ya no hay un tanque enemigo. Frente a él hay una estructura que hay que desmontar. Y tiene en las manos la mejor herramienta del mundo para demoler edificios. Un bloque de acero de 9 kilos 200 gramos acelerado a velocidad supersónica. El tanque se estremece de nuevo, los cerrojos suenan. Sokolov traza mentalmente la trayectoria. Ángulo de encuentro, 90 grados. Distancia, letal. Resistencia del hormigón contra resistencia del acero. Ahora probaremos esas paredes alemanas a compresión. ¡Listo!, grita el cargador.
Fuego, exhala Sokolov. Comienza el segundo acto del drama ingenieril. Impacto. El mundo dentro del tanque colapsa en una sola chispa cegadora. El sonido desaparece, desplazado por un zumbido monstruoso y vibrante que penetra no a través de los oídos, sino directamente a través de los huesos del cráneo. No es una perforación, es un rebote. El proyectil alemán, lanzado a ciegas a través de la nube de polvo de hormigón, resbaló por el pómulo de la torreta. Un impacto tangencial. Si el ángulo de encuentro hubiera sido 2 grados menor, el proyectil de 88 milímetros habría entrado en el compartimiento de combate, convirtiendo la tripulación en carne molida. Pero la física esta vez jugó a nuestro favor. El proyectil se fue al cielo, dejando en el blindaje un surco al rojo vivo de la profundidad de una palma y olor a metal quemado, acre como un latigazo. Sokolov sacude la cabeza. De la nariz le corre un fino hilo de sangre. Se rompieron los capilares por el cambio de presión. En los oídos hay un zumbido algodonoso, a través del cual apenas se abre paso el rugido del motor. No hay miedo, no hay tiempo para el miedo. Solo hay una fría fijación del hecho. El alemán está vivo, el alemán es peligroso, el alemán está ajustando la puntería. Tenemos segundos antes de que limpie la óptica o el viento se lleve la cortina. ¡Informe! La voz del teniente suena sorda, como desde un barril. ¡Vivos!, ronca el artillero. Se aferró a las manivelas con los dedos blancos. Tiembla, pero no es pánico, es vibración de nervios sobreexcitados. Sokolov se pega al periscopio. El polvo se asienta lentamente. En la bruma gris aparece el contorno del objetivo, no del tanque. El tanque ahora es solo decoración. El objetivo es el soporte izquierdo del entrepiso. La columna de hormigón armado, ya dañada por el tiempo y la artillería, ahora es un atlante sosteniendo el cielo sobre sus hombros. Y ese cielo pesa 15 toneladas. «Con perforante», ordena Sokolov. No grita, dicta las condiciones del problema. Objetivo, base de la columna, nivel del suelo, donde las varillas salen de los cimientos. «¡Hay perforante!», responde el cargador. Dentro del tanque comienza un trabajo pesado y rítmico. Aquí no hay lugar para gestos bonitos. Es una nave industrial donde producen muerte. El cargador, un tipo robusto de espalda ancha, trabaja como un pistón. Saca del almacenamiento el proyectil de 16 kilos. El metal pesado y frío se desliza en las manos aceitadas. Giro del cuerpo. Empujón. El proyectil entra con estruendo en la recámara. El puño del cargador golpea el proyectil, enviándolo a la recámara. La cuña del cerrojo sube con un chasquido depredador, cerrando el cañón. ¡Listo! ¡Fuego! El tanque se estremece. El retroceso golpea con fuerza hacia atrás, expulsando la vaina humeante. Cae al suelo con un sonido metálico, rodando bajo los pies. El humo acre de la pólvora quemada llena los pulmones. Raspa la garganta. El ventilador en el techo de la torreta zumba, intentando sacar el humo, pero no da abasto. En el periscopio Sokolov ve el resultado. El proyectil golpea exactamente en la base de la columna. No hay destello. El proyectil es sólido, sin explosivo. Solo hay impacto de energía cinética. Del hormigón saltan astillas. Un trozo de columna del tamaño de una cabeza humana simplemente desaparece, convirtiéndose en grava. Se expone el esqueleto del edificio, varillas oxidadas y retorcidas del grosor de un dedo. Tiemblan por el impacto, se les cae la cascarilla. La columna resistió. El hormigón es un material resistente a la compresión. Aguanta la carga. Pero no vamos a comprimirlo, vamos a cortarlo. Quedó corto, constata secamente Sokolov. Arriba medio metro. Pega en la unión. Necesitamos desmoronar el hormigón, dejar solo el hierro. El hierro bajo carga se doblará. Entendido, comandante. Arriba media vuelta. Ritmo, trabajen, no le den tiempo a recuperarse. Es un duelo no con el Jagd Panther, es un duelo con la resistencia de materiales. La tripulación alemana ahora probablemente se agita dentro de su caja de acero, tratando de entender por qué los rusos disparan desviado. Escuchan los golpes contra las paredes de la nave, escuchan el estruendo de los derrumbes, pero no entienden el plan. Esperan un golpe de frente, se preparan para recibir la muerte dignamente, cara a cara.
Pero la muerte llega de lado, en forma de demolición metódica de su refugio. ¡Fuego! Segundo disparo. De nuevo el golpe, de nuevo el sonido de la vaina, de nuevo la nube de humo. El proyectil se clava en el mismo lugar, un poco más arriba del primer impacto. El hormigón no aguanta. De la columna se desprende una enorme capa, exponiendo el armazón de varilla hacia a lo largo de medio metro. Ahora se ve cómo las barras comienzan a curvarse apenas perceptiblemente. La enorme masa de la losa del entrepiso presiona desde arriba. Antes la carga se distribuía por toda la sección del hormigón. Ahora todo el peso recae sobre una decena de barras de acero. Trabajan en el límite elástico. Sokolov lo ve. Es ingeniero. Siente la tensión del metal como un médico siente el pulso. ¡Otro!, ruge. ¡Otra vez ahí mismo! ¡Remata! ¡Rompe las varillas! El cargador ya ronca. El sudor le inunda los ojos, le come la piel. Las manos resbalan por las vainas. Los movimientos se vuelven espasmódicos, pero el ritmo no cae. Es una línea de montaje. Tomar, girar, cargar. Tomar, girar, cargar. Cada 8 segundos, un disparo. Cada 8 segundos, 9 kilogramos de acero vuelan hacia el hormigón. El alemán responde. A través del polvo que se asienta, el Jagd Panther lanza una salva de respuesta. El proyectil pasa por la derecha, rasgando el aire. La onda expansiva golpea el chasis del 34 como un martillo. El tanque se balancea. En algún lugar afuera sale volando con estruendo una caja de herramientas arrancada. «¡No importa!», grita Sokolov, viendo cómo el artillero instintivamente encoge la cabeza en los hombros. «¡No lo miren! ¡Miren el soporte! No le ganaremos disparando, lo enterraremos. ¡Fuego!». El tercer proyectil golpea la columna destrozada. El sonido del impacto es diferente. No es un golpe sordo contra piedra, es un chirrido agudo y chillón de metal contra metal. El proyectil corta una de las barras de carga, un haz de chispas. La columna tembló. Se ve a simple vista cómo a lo largo de todo el soporte corrieron grietas finas. La losa arriba se movió. De ella cayó polvo y pequeñas piedras, golpeando el blindaje del cazacarros alemán. La estructura perdió la estática. Ahora se mantiene por la dinámica de la destrucción. El proceso ha comenzado. Dentro del tanque hace un calor como en un alto horno. La ventilación mueve aire caliente. La guerrera en la espalda de Sokolov se puso negra de sudor. No se despega del visor. Ve cómo el Jagd Panther comienza a moverse. El comandante alemán finalmente entendió. Entendió que el techo sobre su cabeza no es protección, sino una sentencia. Las orugas de la máquina alemana comienzan a girar, moliendo el polvo de ladrillo. Intenta retroceder, salir de debajo de la visera. «¡Se va!», grita el artillero. «No se irá». La voz de Sokolov vibra por la tensión. «¡Carga! ¡El último! ¡Al nudo! ¡Rómpela definitivamente!». Ya no hay tiempo para cálculos. Solo hay intuición y fuerza bruta. La máquina alemana, rugiendo con el motor, se arrastra hacia atrás, intentando salvarse de la trampa de piedra. La columna, doblada en arco, gime. Las varillas tintinean, rompiéndose una tras otra. Necesita un último empujón. El último argumento del calibre 85. El cargador, rugiendo por el esfuerzo, introduce el proyectil. El cerrojo hace clic. ¡Listo! Sokolov cierra los ojos por un segundo, imaginando el vector de fuerza. ¡Pega! El disparo se funde con el latido del corazón. El tanque salta hacia atrás. En el periscopio, un estallido de chispas en el lugar de la columna. El proyectil golpea exactamente en la curva de las varillas, arrancando las últimas barras intactas. El soporte desaparece en una nube de polvo de hormigón. Por una fracción de segundo se hace el silencio. Parece que no ha pasado nada. La losa cuelga en el aire, violando todas las leyes de la gravedad. Pero es solo inercia visual. No se puede engañar a la física. El punto de apoyo ha sido destruido. El equilibrio se ha roto. La gravedad, fuerza grande y despiadada, entra en acción. Primero no pasa nada. Fracciones de segundo que parecen horas. El soporte izquierdo, cortado en la base por el proyectil perforante, desaparece. Pero la masiva losa de hormigón armado, de 15 toneladas de peso, todavía cuelga en el aire. Es un momento de engaño visual,
cuando la inercia del reposo lucha contra la inevitabilidad de la caída. Las varillas en la profundidad del hormigón gimen. Ese sonido, un chirrido bajo y gutural, se escucha incluso a través del rugido de los motores. Es el sonido de una estructura muriendo. Luego la física toma lo suyo. El borde de la losa se estremece y va hacia abajo, lenta, reaciamente, como en un sueño. Pero es una lentitud engañosa. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, comienza su trabajo. La gravedad, la fuerza más antigua y despiadada del universo, entra en combate del lado del Ejército Rojo. No necesita pólvora ni fulminantes, solo necesita masa y altura. Y de ambas hay en exceso aquí. El conductor del Jack Panther lo ve. A través de su visor no ve al enemigo, sino el cielo cayendo. Hace lo único que puede hacer un hombre en una caja de hierro. Pisa el acelerador a fondo. El motor Maybach ruge, lanzando nubes de humo azulado. Las orugas giran a velocidad loca hacia atrás, sacando chispas de las piedras. La mole de acero de 45 toneladas se sacude, intentando escapar de la trampa. Tarde. El cálculo del tiempo resultó más preciso que el cálculo de la maniobra. La losa se desploma. No es una explosión. Una explosión es un destello instantáneo, expansión de gases, onda de choque. Aquí todo es diferente. Es un golpe seco, pesado, destructor de un martillo sobre el yunque. El monolito de hormigón golpea al Jack Panther de plano, desplazándose un poco hacia la popa de la casamata. El golpe cae en el lugar más débil, el techo del compartimiento de combate. 16 milímetros de blindaje. Es protección contra metralla, contra ráfagas de ametralladora, tal vez contra minas ligeras de mortero. Pero no es protección contra un edificio cayendo. El sonido del impacto es aterrador. Es un crujido fuerte y seco de acero rompiéndose, mezclado con el estruendo de piedra desmoronándose. El tanque no solo es aplastado, es hundido en la tierra. La suspensión, las barras de torsión, las ruedas, todo eso colapsa instantáneamente, estalla, dispara resortes y tornillos hacia los lados. El fondo de la máquina se asienta en el suelo, sacando fuentes de barro de debajo. El largo cañón PAC-43, orgullo de la ingeniería alemana, se sacude hacia abajo, ara la tierra y se dobla como alambre de aluminio. El freno de boca se entierra en el ladrillo roto. La silueta depredadora del cazatanques desaparece. En lugar de una formidable máquina de combate, bajo el montón de escombros queda solo un montón de metal aplastado y deformado. El silencio llega instantáneamente. El motor del alemán se apagó. No lo apagaron, lo asfixiaron. La losa caída bloqueó las tomas de aire, aplastó los tubos de escape, destruyó el compartimiento del motor. El corazón de la máquina se detuvo. Ya no hay ruido de orugas, no hay aullido de transmisión, no hay giro amenazante de la torreta. Solo hay una nube de polvo de cemento espeso y gris que se arrastra lenta y perezosamente en todas direcciones, envolviendo el lugar de la ejecución con un sudario. Dentro del T-34 nadie grita ¡hurra! La tripulación está sentada, aturdida por el espectáculo. El artillero se separa de la mira, con los ojos dilatados. Ha visto arder tanques, ha visto volar torretas por la detonación de la munición, pero nunca ha visto cómo un tanque se convierte en una lata de conservas bajo una prensa. Ese espectáculo es antinatural para un tanquista. No provoca alegría, sino estupor. Un escalofrío recorre la espalda. Sokolov mira por el periscopio. Su cara es de piedra. No hay emociones, solo hay análisis del resultado. El problema está resuelto. La ecuación cuadró. La variable desconocida, Jack Panther, ha sido eliminada de la fórmula del combate por el método de exclusión física. «Mecánico, apaga», dice en voz baja. El motor del tanque soviético se calma. Ahora se escucha cómo se asienta el polvo. El susurro de la arena sobre el blindaje. Pequeñas piedras golpean el chasis. En algún lugar de las ruinas cae con un ligero tintineo un trozo de varilla. Y nada más. Ni un sonido debajo de la losa. Silencio absoluto. Muerto. Esa calma es más aterradora que el estruendo del cañoneo. Allí, bajo toneladas de hormigón, ahora está la tripulación. 5 hombres. Soldados alemanes. Enemigos.
Hace un segundo eran una amenaza mortal, la cima de la cadena alimenticia de esta guerra. Ahora no existen. Y su muerte no fue heroica, en un tiroteo, sino espantosa, instantánea y desesperada. Fueron aplastados por su propio refugio. El error de ingeniería de su comandante, al elegir esa posición, les costó la vida. El cálculo de ingeniería de Sokolov ejecutó la sentencia. Listo, exhala el cargador. Se limpia las manos con un trapo, y ese gesto cotidiano parece ahora fuera de lugar. Hecho tortilla, como un sapo con una aplanadora. Sokolov no responde. Abre la escotilla. El aire fresco, aunque con olor a quemado, irrumpe en la torreta. El teniente se asoma. El polvo ya se ha asentado lo suficiente para ver los detalles. La imagen impresiona por su monumentalidad. Las ruinas de la nave cambiaron de geometría. Donde había un arco y sombra, ahora hay un montón de escombros. Y de debajo de ese montón, como un brazo roto, sobresale el cañón doblado del arma alemana. Es un monumento a la victoria de la mente sobre la fuerza. El poder bruto del calibre 88, el grueso blindaje frontal, el acero cementado, todo eso resultó inútil contra las leyes de Newton. Sokolov mira la obra de sus manos no como un asesino, sino como un constructor que realizó una demolición compleja de un objeto en peligro. Simplemente, esta vez el objeto de demolición era el enemigo. Saca un cigarrillo, aplasta la boquilla con dedos sucios. Las manos no tiemblan. El temblor se fue con el último disparo. Ahora llegó el cansancio. Un cansancio pesado, de plomo, cayendo sobre los hombros. El cerebro, que trabajó los últimos 10 minutos en modo forzado, exige descanso. Camarada teniente, la voz del artillero suena insegura. ¿Y si no hubiera caído? ¿Si las varillas hubieran aguantado? Sokolov enciende un fósforo. La llama brilla, iluminando su cara manchada de hollín y aceite. Da una calada profunda, retiene el humo en los pulmones. Luego suelta lentamente el chorro hacia el enemigo derrotado. El hormigón siempre se cansa, dice en voz baja. Y el hierro tiene un límite de fluencia de 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Conocía la marca del acero. Conocía la carga. No hay milagros, sargento. Solo hay resistencia de materiales. Mira el camino. El paso está libre. El tapón ha sido sacado. El batallón, paralizado en el barro, comienza a revivir. Se escuchan las primeras órdenes, el ruido de cerrojos, el rugido de motores de camiones. La guerra continúa. Pero para la tripulación de un Jack Panther terminó bajo los escombros de una fábrica soviética. Sokolov baja de nuevo a la escotilla. Arranca, ordena. Tenemos un cronograma. El tanque cobra vida. El diésel comienza de nuevo su carrera rítmica. Las orugas giran, tirando trozos de arcilla. El T-34 rodea el montón de hormigón que se convirtió en tumba, sin tocarlo. La máquina va hacia adelante, dejando atrás la nave destruida y la bestia aplastada. Por delante hay cientos de kilómetros de guerra, miles de problemas más que requerirán solución. Pero esta lección de física nadie de la tripulación la olvidará jamás. El camino está libre. Lo que hace 5 minutos era un callejón sin salida mortal, un cuello de botella donde el batallón debía desangrarse, volvió a ser una línea operativa. El obstáculo eliminado. No con magia, no con un milagro, sino con un vector de fuerza aplicado con precisión. El motor del T-34 rugió, ganando revoluciones. Los tubos de escape lanzaron al aire húmedo nubes de humo negro. Ese sonido sirvió de señal. El pantano, que parecía muerto, comenzó a revivir. Montículos grises y deformes, cubiertos de barro, de repente se movieron, levantándose del fango. La infantería. Hombres pegados a la tierra por el fuego de mortero y el miedo ante la máquina invulnerable enderezaban las espaldas. Cientos de figuras con abrigos empapados se levantaban del barro, primero lentamente, con desconfianza, mirando hacia las ruinas de la nave, luego más rápido, con más seguridad. Veían. El cañón que los tenía en la mira ahora mira a la tierra, como una rama rota. Oían. El motor alemán calla. ¡Adelante! La orden resonó sobre el terraplén, recogida por decenas de voces. Una ola humana se lanzó al camino.
No parecía una marcha de desfile. Era un movimiento pesado y ronco de gente cansada que acababa de mirar a los ojos de la muerte y vio cómo parpadeaba. Las botas chapoteaban en la arcilla, amasaban el fango mezclado con aceite y hollín. Los soldados corrían junto al tanque de Sokolov, fluyéndolo por ambos lados, como el agua fluye por un rompeolas. El teniente se asomó de nuevo por la escotilla. Necesitaba evaluar la situación, revisar las orugas, inspeccionar los instrumentos de observación. Pero miraba a la gente. Corrían pasando de largo, jadeando por la carrera y la adrenalina. Caras grises, terrosas, con ojos hundidos. A muchos les rechina la arena en los dientes. Pero en esos ojos ya no estaba ese terror animal que los pegaba al fondo del pantano. Ahora había allí una alegría malvada y decidida de sobrevivientes. Alguien de los que corrían, al emparejarse con la torreta, golpeó con fuerza con la culata del rifle sobre el blindaje. «¡Gracias, hermano!», un grito ronco, voz quebrada. «¡Vamos, grasiento, pisa! ¡Lavaron al Fritz! ¡Lo lavaron bonito!». Los golpes de las culatas sobre el blindaje sonaban como un redoble de tambor desordenado. Toc, 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 toc. No era una violación de la subordinación. Era el único lenguaje de gratitud disponible en condiciones de estruendo. La madera dura de la culata contra el acero duro de la torreta. Sonido de confianza. La infantería agradecía no por el heroísmo, agradecía por el profesionalismo. Porque los tanquistas no se quemaron sin sentido, sino que hicieron su trabajo, abriendo el paso. Sokolov los miraba desde arriba. No sonreía. Su cara seguía siendo una máscara esculpida de tensión y hollín. En la cabeza, acostumbrada a operar con cifras, se encendió automáticamente el contador. 1, 2, 10, 50. Pelotón tras pelotón, compañía tras compañía. 200 personas. Aproximadamente tantos pasaron corriendo ahora junto a su máquina. 200 unidades de personal. 200 rifles. 200 vidas. Si hubiera ido de frente, como exigía el reglamento y gritaba el comandante de batallón, el Jack Panther lo habría quemado en 3 segundos, y luego se habría encargado de la infantería. Los proyectiles de alto explosivo de calibre 88 habrían convertido este terraplén en una tumba colectiva. Estas personas que ahora corren, golpean el blindaje y maldicen, estarían muertas. Sus cuerpos yacerían en este barro, destrozados en pedazos. 200 personas. Ese es el precio del cálculo de ingeniería. Ese es el verdadero coeficiente de eficiencia de su cerebro. No el blindaje perforado, no el metal ardiendo del enemigo, sino esta masa viva que continúa funcionando, disparando y avanzando. La columna frenó en las ruinas de la nave. Los soldados aminoraban el paso al pasar por el lugar de ejecución del cazacarros alemán. El espectáculo fascinaba incluso a los veteranos del frente. La enorme losa de hormigón yacía en el suelo, aplastando al monstruo de acero. De debajo del hormigón asomaban solo las ruedas y trozos de orugas. El blindaje, que parecía indestructible, estaba aplastado como una lata de conservas golpeada por un mazo. «Mira, Semenich», voz ronca de un sargento de infantería. «Hecho puré. Hay que ver para pegar así, sin dinamita, puro peso». La cabeza del tanquista funciona. Trabajo de ingeniería. Sokolov escuchaba fragmentos de frases. Miraba el cañón del Jack Panther sobresaliendo del derrumbe. Ahora era simplemente un trozo de tubo. La física venció a la ideología. La gravedad resultó más fuerte que el acero Krupp. Sentía una satisfacción extraña y fría. No la alegría de matar, sino la satisfacción del maestro que resolvió correctamente un problema complejísimo de resistencia de materiales en condiciones extremas. «¡Camarada teniente!», gritó desde abajo. Al tanque corrieron los sanitarios. Arrastraban heridos en capas tienda, a los que alcanzaron las minas antes del inicio del duelo. «Acércanos al batallón sanitario, comandante. Son como 3 kilómetros, no llegaremos por el fango». Sokolov asintió. «Carguen sobre la transmisión. Solo con cuidado, no tapen las rejillas. El motor se calienta». Los sanitarios comenzaron a subir los cuerpos pesados y flácidos a la popa del tanque. La sangre goteaba sobre la pintura verde del blindaje, mezclándose con el aceite. Los heridos gemían cuando los colocaban sobre el metal duro. Pero era un metal caliente.
El calor del diésel funcionando los calentaba, quitaba el escalofrío de la pérdida de sangre. El tanque, creado para matar, se convirtió en transporte sanitario. La máquina de muerte se convirtió en máquina de vida. Sokolov miró la cara de uno de los heridos. Todo un muchacho, cara blanca como la tiza, labios azules. Metralla en el vientre. Miraba al cielo con una mirada perdida, pero respiraba. Y vivirá, porque el camino está libre, porque el tanque avanza y no arde. Esta logística de la vida era para Sokolov más importante que cualquier medalla. Conservó la unidad de combate, su tripulación. Conservó el material, su tanque. Y conservó el batallón de infantería, asegurando el cumplimiento de la misión de combate. Eficiencia. Esa es la palabra que daba vueltas en su cabeza. La guerra es un gasto de recursos monstruosamente ineficiente. Pero hoy, en este combate concreto, en este kilómetro del frente, el coeficiente de eficiencia fue máximo. ¡Listo, comandante! ¡Se puede mover!, gritó el sanitario acomodándose junto a los heridos en el compartimiento del motor. Sokolov presionó el intercomunicador. «Mecánico, suave hacia adelante. Llevamos desembarco. No llevamos leña». El tanque se movió suavemente. Las orugas tintinearon, entrando en engranaje. La máquina se balanceó y se arrastró hacia adelante, pasando la tumba de hormigón de la tripulación alemana, pasando los cráteres, pasando los árboles retorcidos. El teniente miró por última vez a las ruinas. El polvo ya casi se había asentado. El montón de hormigón parecía una parte natural del paisaje, como una lápida a las ambiciones de los constructores del Tercer Reich. Construyeron la máquina ideal para duelos en la estepa. Pero olvidaron que tendrían que luchar en un mundo donde existen casas, gravedad e ingenieros rusos. Adelante, tras la franja de humo, ya se veían los contornos del siguiente pueblo. Allí habrá combate de nuevo. Allí habrá cañones, minas y emboscadas de nuevo. Pero este hito está superado. El problema está resuelto. Sokolov bajó a la escotilla, cerrando tras de sí la pesada tapa. Adentro se hizo oscuro y estrecho de nuevo. Olía a sudor y metal caliente. Se limpió la cara con la manga, esparciendo la suciedad. «Rumbo 030», dijo al micrófono. «Velocidad de marcha». El tanque ganó velocidad, llevando en su blindaje vidas salvadas y llevando dentro una tripulación que se hizo un combate más vieja y una eternidad más sabia. La guerra continuaba, pero ahora sabían. Incluso si no tienes un proyectil capaz de perforar el blindaje, siempre tienes la física. Y cabeza para aplicar esa física. La tarde cae sobre los pantanos como una manta pesada y húmeda. El estruendo del combate se fue al oeste, dejando tras de sí un silencio vibrante, interrumpido solo por el crujido del metal enfriándose y explosiones lejanas. El aire aquí es denso, saturado de olor a quemado, diésel sin quemar y arcilla mojada. Es el olor de la guerra, que se incrusta en los poros y no se lava en semanas. A las ruinas de la nave, donde encontró su muerte el Jack Panther, se acerca un Jeep Willys del Estado Mayor. Los neumáticos susurran sobre el ladrillo roto. Del auto sale un coronel. No es un oficial de Estado Mayor de retaguardia con charreteras limpias. Es un hombre con cara gris y curtida, en la que el polvo de los caminos se mezcló con profundas arrugas de cansancio. Sus botas están en el mismo fango de pantano que las de los simples infantes. Comandante de regimiento. El hombre responsable de miles de vidas y cientos de unidades de técnica. Un hombre función, cuyo trabajo es convertir órdenes de arriba en kilómetros de territorio capturado. Camina lentamente alrededor del lugar del duelo. En el crepúsculo, el montón de hormigón bajo el cual está enterrado el cazacarros alemán parece un túmulo antiguo. El coronel ha visto muchos tanques destruidos, ha visto torretas arrancadas, ha visto cascos quemados hasta los cimientos, ha visto blindaje destrozado en pedazos. Pero esto no encaja en la imagen habitual de la guerra. Se detiene frente al cañón que sobresale de debajo de la losa. La enorme losa de hormigón armado yace plana, como si lo hubieran colocado con una grúa. Debajo de ella, 45 toneladas de acero alemán convertidas en una tortita plana. Ni fuego, ni humo. Una muerte fría y monumental. El coronel pasa la mano por el borde áspero del hormigón. Intenta entender la mecánica de lo sucedido. En sus informes hay columnas, destruido por fuego de artillería, explotó en minas. No hay columna, aplastado por edificio en los informes.
¡Teniente Sokolov! La voz del coronel no suena fuerte, pero sí autoritaria. Sokolov se separa de su tanque, parado un poco más allá. Se ve agotado. El mono está negro de aceite y sudor. La cara es una máscara en la que solo blanquean los ojos y los dientes. Se acerca con paso marcial, pero en cada movimiento se nota un cansancio mortal. No sabe para qué lo llamaron. Tal vez para una condecoración. O tal vez para una sanción por gasto excesivo de munición y violación de instrucciones. En la guerra, la línea entre héroe y criminal es a menudo más delgada que el papel de fumar. Camarada coronel, comandante del pelotón de tanques teniente Sokolov se presenta a su orden. El coronel calla, mira al teniente, luego otra vez al Jack Panther aplastado. Saca una pitillera, hace clic con la tapa. ¿Fumas? Afirmativo. El coronel le ofrece un cigarrillo. Fuman. La llama del fósforo ilumina por un segundo los pliegues duros junto a la boca del comandante del regimiento. Informa, ¿cómo hiciste esto? El coronel asiente hacia el montón de hormigón. Mis artilleros dicen que disparaste con explosivos, al tanque, desde 500 metros. Afirmativo, camarada coronel. El primero, explosivo. Reglamento de servicio de combate de las tropas de tanques, sección preparación de fuego. El coronel habla parejo, como si leyera una lección. Para destruir objetivos blindados, usar proyectiles perforantes, subcalibres o acumulativos. El tiro con proyectiles de alto explosivo se permite solo contra objetivos ligeramente blindados y fuerza viva. ¿Leíste eso? Leí. Sokolov da una calada, mirando directo a los ojos del oficial superior. Pero en el reglamento no está escrito qué hacer cuando el blindaje frontal del enemigo no se perfora con el proyectil reglamentario y es imposible flanquear. ¿Y decidiste dedicarte a la construcción? En la voz del coronel se desliza sarcasmo, pero los ojos permanecen serios. A la destrucción, camarada coronel. Destrucción ingenieril. Evalué la capacidad de carga de las estructuras. El soporte izquierdo estaba sobrecargado. La losa se sostenía al límite. Simplemente quité un punto de apoyo sobrante. El coronel resopla. Se acerca al lugar donde antes estaba la columna. Ahora allí solo hay migajas de hormigón y varillas retorcidas en un nudo. Patea con la bota un trozo de ladrillo. Esto no es según el reglamento, teniente. Esto es improvisación. Y el ejército se sostiene en la disciplina y la uniformidad. Si cada uno empieza a pelear con sus propias reglas, nos convertiremos en una banda. Arriesgaste la máquina, arriesgaste la tripulación. Gastaste 4 proyectiles para tumbar un poste. Sokolov calla. Sabe que el coronel tiene razón desde el punto de vista de la burocracia. La burocracia exige un informe. La burocracia exige que la muerte del enemigo esté reglamentada. Pero también conoce otra verdad. Camarada coronel, dice Sokolov en voz baja. Si hubiera actuado según el reglamento, habríamos caído todos allí. Y mi tripulación, y el tanque de cabeza, y la infantería que ahora ya está a 3 kilómetros de aquí. El Jack Panther nos habría cascado como nueces. El reglamento lo escribió gente inteligente, pero lo escribieron en oficinas. Y aquí es física. El ángulo de inclinación del blindaje 80 milímetros. Rebote 100%. Elegí la única solución que daba una oportunidad. El coronel lo mira largo rato. En el silencio se escucha cómo se enfría el metal del cazacarros aplastado. Un tintineo fino y lastimero. Es el sonido de la victoria definitiva. El coronel desvía la mirada al camino. Ve las huellas de cientos de botas que pasaron por este lugar. Huellas de personas vivas. Entiende, frente a él no hay solo un tanquista audaz. Frente a él hay un profesional que pudo ver el campo de batalla no como un polígono de tiro, sino como un problema con variables. Y esa cualidad es más valiosa que el seguimiento ciego de los párrafos. Por reglamento, pronuncia lentamente el coronel soltando el humo. Por reglamento debería enviarte al calabozo por violar las reglas de tiro. Hace una pausa. Sokolov no baja la mirada. Pero a los vencedores no se les juzga, teniente, especialmente a tales vencedores. El coronel tira la colilla al barro y la pisa decididamente con la bota. Su cara cambia. Se va la máscara del jefe estricto. Queda la cara de un hombre cansado que se alegra de que hoy en el informe de bajas habrá una línea menos. Extiende la mano, palma ancha, dura como una suela. Gracias por el servicio, hijo. Y por tu cabeza brillante, gracias.
Sokolov estrecha la mano. El apretón es corto, fuerte, masculino, sin sentimentalismo excesivo. Es la transmisión de respeto de un profesional a otro. Sirvo a la Unión Soviética. Cuida la cabeza, dice el coronel dirigiéndose al coto. El casco está bien, pero lo que hay debajo es más importante. En la guerra hay muchos tontos y pocos ingenieros. Aún nos falta tomar Berlín. Allí hay mucho hormigón. Tendrás trabajo suficiente. Se sube al jeep. El conductor pone la marcha. El auto da la vuelta, iluminando con los faros las ruinas. A la luz de los faros, el Jack Pantel aplastado se ve especialmente espeluznante. Un monumento al orgullo alemán quebrado por el cálculo ruso. Sokolov se queda solo. La conversación ha terminado. No habrá tribunal. Habrá nuevo combate, nuevas tareas, nuevas ecuaciones. Pero este momento, el momento del reconocimiento de su razón, es más importante que cualquier medalla. El coronel reconoció lo principal. La guerra no es solo orden y ejecución. La guerra es intelecto. Es la capacidad de pensar más rápido de lo que vuela un proyectil. Regresa al tanque. La tripulación espera. Los muchachos vieron cómo el comandante hablaba con el jefe. Vieron el apretón de manos. No hacen preguntas, pero enderezan los hombros. Si el coronel le dio la mano, significa que hicimos todo bien. Significa que nuestro teniente no es un loco, sino un genio. Y con tal comandante tienen oportunidad de vivir hasta la victoria. ¿Qué, comandante?, pregunta el mecánico, limpiándose las manos con un trapo. ¿Regañó? Elogió. Lanza brevemente Sokolov. Dijo que hay mucho hormigón en Europa. Prepárense, vamos a romper. Sokolov sube al blindaje. El aire nocturno enfría la piel acalorada. Mira las estrellas. Son las mismas que en los libros de astronomía. Frías, lejanas, sometidas a las leyes de la mecánica celeste. Aquí en la Tierra, las leyes son las mismas, solo que el precio del error es más alto. Un error en los cálculos de un puente es un accidente. Un error en los cálculos de combate es la muerte. Hoy no se equivocó. A lo lejos, en la línea del horizonte, comienzan a brillar de nuevo los relámpagos del fuego de artillería. El frente no duerme. El enorme mecanismo de la guerra continúa moliendo hierro y gente. Pero ahora Sokolov sabe, no es solo un tornillo en este mecanismo, es un operador. Puede cambiar el curso de los eventos si usa su calibre principal, el intelecto. El silencio termina. Comienza la noche antes del siguiente combate. Y esa noche la pasarán vivos. Ese es el resultado principal de su cálculo de ingeniería. La noche en la guerra no llega por el reloj, sino cuando se calma el cañoneo. El batallón se detuvo para pasar la noche en un pinar ralo, camuflando las máquinas con ramas de abeto. Los motores se enfrían, crepitando el metal, como bestias echándose a dormir después de una caza pesada. Ese sonido, la contracción térmica del blindaje y el acero de los cilindros, es la música más pacífica para un tanquista. Si la máquina se enfría, significa que no está ardiendo. Está prohibido encender fogatas, pero en los hoyos cavados según las reglas, cubiertos con capas tienda, arden brasas. Calientan carne enlatada, hierven agua. Huele a agujas de pino, a tabaco barato y a ese olor especial y pesado de cuerpos sin lavar y monos aceitados que distingue a las tropas de tanques. Aquí no hay desfiles. Aquí reina la vida cotidiana de un taller de reparación a cielo abierto. El teniente Sokolov está en cuclillas cerca de la oruga de su 34. En las manos, un trozo de pan seco y una taza con agua hirviendo. No siente el sabor. Siente cómo lentamente se libera la tensión en los músculos del cuello. La adrenalina se quemó, dejando tras de sí un vacío resonante y una pesadez de plomo en los párpados. Alrededor de su máquina se reúne gente poco a poco. Primero se acercan las tripulaciones de los tanques vecinos, luego se suman los chicos de la segunda compañía. El rumor en el frente es más rápido que la radio. La noticia de cómo el jefe de pelotón desmanteló el cazacarros alemán, sin gastar ni un solo perforante en la penetración, recorrió la columna durante la marcha. No necesitan cuentos sobre heroísmo, necesitan tecnología de supervivencia. Bueno, muestra, ingeniero, dice con voz grave el mecánico del tercer pelotón, limpiándose las manos con un trapo. ¿Cómo le hiciste? ¿Dicen que lo aplastaste con el techo?
Sokolov pone la taza sobre la oruga. Ve esas caras en los reflejos de las brasas. Jóvenes, viejos, quemados, sucios. Lo miran no como a un héroe, sino como a un portador de conocimiento sagrado. Saben, mañana o pasado mañana, entraremos en la ciudad. Y la ciudad para un tanque es una tumba. En la ciudad las distancias se reducen al lanzamiento de una granada. En la ciudad, los alemanes tienen Panzerfausts. En la ciudad, los cañones de caña larga son inútiles en callejones estrechos. Tienen miedo. Y ese miedo es una reacción normal de un organismo sano. Sokolov debe convertir ese miedo en cálculo. Busca con la mirada algo adecuado. Encuentra una ramita seca y recta. Aparta con la bota la capa superior de agujas, exponiendo la arena gris y densa. Es su pizarra. Es su plano. Siéntense más cerca. La voz de Sokolov es baja, pero en el silencio nocturno se escucha claramente. La charla será concreta. Los tanquistas se mueven en un anillo denso, hombro con hombro. Sokolov traza en la arena una línea recta. Esto es el blindaje de un Panzer o un Tiger. 80, 100, 120 milímetros. Inclinado. Dibuja un vector rebotando de la línea. Este es nuestro proyectil de 85. A 1 kilómetro de distancia no lo penetramos. De frente, rebote. En el mantelete, rebote. Para él somos un blanco. Es un axioma. Quien intente intercambiar disparos con ellos de frente, según las reglas de un torneo de caballeros, se quemará. Hace una pausa. Alguien suspira pesadamente. Todos lo saben. Todos han visto las hogueras humeantes en los caminos. Pero el tanque, continúa Sokolov dibujando un cuadrado, es solo una máquina. Y una máquina depende del entorno en el que se encuentra. Entramos en Europa. Allí hay mucha piedra. Las casas allí son viejas, pesadas. El teniente traza junto al cuadrado una casa esquemática. No un dibujo infantil, sino un esquema. Cimientos, paredes, entrepisos. Miren aquí. Cualquier edificio es un sistema de equilibrio. Las paredes sostienen el techo, las columnas sostienen el balcón. Todo eso presiona hacia abajo. Pincha con la ramita en la base de la pared dibujada. En la ciudad el alemán se esconderá en las ruinas. Expondrá solo el frente, escondiendo los costados tras el ladrillo. No lo alcanzarán. Pero el ladrillo no es acero blindado. Sokolov traza la trayectoria de vuelo del proyectil. No al tanque, a la esquina del edificio. No peguen de frente, peguen al soporte. Esquina de la casa, columna de carga, unión de losas. Con explosivo. La ramita tacha bruscamente la pared dibujada. El proyectil de alto explosivo de 85 milímetros contiene suficiente explosivo para arrancar mampostería de ladrillo y medio. Si sacan la esquina, el segundo piso se vendrá abajo. En el círculo hay silencio. Solo se escucha el crepitar de la leña. Los tanquistas absorben la información. No es una charla política sobre la moral, es un manual de explotación de la realidad. Segundo, Sokolov dibuja una calle, un pasillo estrecho. Rebote. En la ciudad hay asfalto, adoquines, paredes de casas. El proyectil, al golpear el pavimento en un ángulo agudo, no se entierra en la tierra como en el pantano. Resbala, rebota, traza una línea que golpea el suelo frente al tanque y rebota hacia la parte inferior desprotegida. Si el Tiger está tras la esquina y no ven su torreta, peguen al asfalto frente a él. La metralla irá en abanico de abajo hacia arriba. Tienen ruedas, orugas, transmisión ahí. El blindaje inferior es delgado. Si rompen la oruga con un rebote, se detendrá. Y un tanque inmóvil en la ciudad es un tanque muerto. La infantería lo quemará. ¿Y si está en el sótano? Pregunta el cargador de la tripulación vecina, un muchacho con la mano vendada. Si está en el sótano, túmbale el techo. Responde Sokolov con dureza. No pierdan tiempo buscando la tronera, tumben todo el piso. La gravedad es nuestra mejor arma, trabaja gratis y sin fallar. 1 tonelada de hormigón es más segura que 100 gramos de TNT. Borra el dibujo con la palma y traza uno nuevo. Vectores de fuerza, ángulos de tiro. Recuerden la regla principal del ingeniero. Hay que romper donde es delgado, no donde es duro. El tanque es duro por delante, la casa es delgada por abajo. El alemán piensa que las paredes lo protegen. Su tarea es hacer que las paredes lo maten. Sokolov habla largo rato sobre cómo determinar una pared de carga a ojo.
sobre que la mampostería de ladrillo teme a la vibración y el hormigón al impacto puntual en la varilla, sobre que la madera de los entrepisos arde bien y a veces es más fácil prender fuego a la casa que sacar de ahí a los granaderos con humo. Ve cómo cambian los ojos de los oyentes. Se va la desesperanza. Aparece el entusiasmo de los profesionales. Antes veían la ciudad como un laberinto de muerte, donde de cada ventana puede volar un proyectil. Ahora comienzan a ver la ciudad como un conjunto de estructuras que se pueden y deben destruir con beneficio para la causa. Camarada teniente, en nuestro pueblo había una iglesia de piedra. La estuvimos golpeando 3 días y no caía, dice con duda un comandante de cañón bigotudo. Porque golpeaban al azar, corta Sokolov. Y había que pegar en la clave del arco, la piedra clave. Sacas una piedra y cae toda la pared. La arquitectura es una ciencia. La destrucción es el reverso de esa ciencia. Tira la ramita al fuego. La lección ha terminado. La teoría debe convertirse en práctica. Mañana salimos a la carretera. Habrá puentes, viaductos, terraplenes. Mírenlos no como paisaje. Mírenlos como problemas. Busquen los puntos débiles. Piensen. El proyectil vuela rápido, pero el pensamiento debe volar aún más rápido. Los tanquistas comienzan a dispersarse. Lenta, pensativamente. Se escuchan fragmentos de conversaciones. ¿Oíste? Hay que pegar en la esquina. Y yo no sabía del rebote en los adoquines. El chico tiene cabeza, dice cosas útiles. Van a sus máquinas, pero ahora miran el mundo de otra manera. El conocimiento se convirtió en su blindaje adicional. Sokolov convirtió el terror caótico de la guerra en un trabajo comprensible, aunque complejo. Les dio una herramienta de control sobre la situación. A Sokolov se acerca su propia tripulación. El artillero mira al comandante con orgullo indisimulado. Ahora no es solo un tirador, es asistente del ingeniero jefe de demolición. «A dormir», ordena Sokolov. «Mañana Diana a las 4:00. Revisar la estiba. Cargar explosivos por encima de la norma. Perforantes solo para caso extremo». «Entendido, comandante», responden coordinados, casi alegres. Sokolov se sube a la transmisión. Despliega la chaqueta acolchada aceitada. El calor del motor se abre paso a través del algodón. Cierra los ojos. Ante su visión interior no hay cuadros terribles de combate, ni cadáveres, ni fuego. Ante sus ojos flotan planos, diagramas de tensiones, esquemas de nudos. No se siente héroe. Se siente maestro en una escuela de supervivencia, donde un 2 en el registro significa un ataúd de zinc. Y hoy dio una buena lección. Hoy armó no solo su tanque, sino las mentes de una decena de otras tripulaciones. Y eso significa que las posibilidades de llegar a Berlín aumentaron un poco. La estadística de supervivencia se movió una fracción de porcentaje a su favor. Y en el mundo del cálculo de ingeniería, incluso una fracción de porcentaje importa. El bosque susurra con las copas de los pinos. En algún lugar lejos al oeste, el cielo está iluminado por el resplandor de incendios. La guerra no se detiene ni un minuto. Pero aquí, en el pequeño campamento entre pantanos, la gente duerme más tranquila. Saben qué hacer. Saben que el hormigón también es mortal, y el acero alemán se dobla si se le aplica la palanca correcta. Sokolov se duerme. En su mano, metida en el bolsillo, los dedos aprietan habitualmente el metal frío del calibrador. Su talismán personal. Herramienta de medición en un mundo donde todos intentan destruir cualquier medida. La noche descendió sobre la vanguardia como un telón denso e impenetrable. El duelo de artillería en el horizonte se calmó, como si gigantes cansados se hubieran acostado a dormir. El silencio aquí, en el frente, nunca es absoluto. Siempre está lleno de sonidos. El susurro del viento en las copas de los pinos. El zumbido lejano de tractores. El crepitar de motores enfriándose. Los ronquidos de soldados durmiendo. Pero después del estruendo infernal del combate, este silencio relativo parece algodonoso, ensordecedor. Presiona los oídos más fuerte que la explosión de un proyectil. El teniente Sokolov no duerme. Está sentado en un refugio poco profundo, techado con 3 capas de troncos. Arriba troncos y medio metro de tierra, protección segura contra metralla perdida. Adentro huele a humedad, moho de tierra y humo acre.
La fuente de luz es una lámpara casera, hecha de una vaina aplastada de un proyectil de 45 milímetros. La mecha, sumergida en diésel, humea, lanzando al aire copos negros de hollín, pero da una pequeña y temblorosa lengua de llama amarilla. En las rodillas de Sokolov hay un portamapas. En el portamapas, una hoja de papel gris y áspero. En la mano derecha, un lápiz. La punta se desafiló, pero no tiene fuerzas para afilarla. Escribe una carta. Hola, mamá. Hola, papá. Les escribo desde un descanso. Estoy bien. Vivo, sano, nos alimentan bien. El clima es cálido, veraniego. El lápiz se detiene. Sokolov mira la llama danzante de la lámpara. ¿Qué más escribir? ¿Escribir que hoy aplastó a 5 personas con una losa de hormigón? ¿Escribir que de la tripulación alemana solo quedó una mancha húmeda mezclada con aceite? ¿Escribir que sus manos todavía tiemblan por la tensión y en sus oídos está el chirrido del acero rompiéndose? No, no necesitan saber eso. La retaguardia debe dormir tranquila. La retaguardia debe creer que la guerra es un trabajo, no una carnicería. Los padres necesitan una mentira simple, todo normal. No necesitan la verdad compleja sobre la resistencia de materiales y el límite de resistencia del cuerpo humano. Cuidamos mi máquina. La tripulación es buena, muchachos listos. Ahora estamos en los bosques. Lugares bonitos aquí. Algo parecidos a los nuestros, cerca de Moscú. Miente. Los lugares aquí son terribles. El bosque está arado por cráteres. Los árboles están sin copas, como cortados por una guadaña gigante. Los pantanos están llenos de minas y cuerpos pudriéndose que no hay tiempo de enterrar. Pero el papel aguanta todo. El papel también es un material de construcción, solo que para construir ilusiones. Sokolov deja el lápiz. La carta es corta, solo unas líneas. No hay más palabras. Las emociones se quemaron junto con la pólvora en las vainas. Solo quedó el cansancio y un dolor sordo y punzante en las sienes. Dobla cuidadosamente la hoja en un triángulo. Dirección de correo de campaña, apellido, todo claro según el reglamento. Su mano va al bolsillo del pecho de la guerrera. Allí, junto al carnet del partido y la fotografía, hay un objeto que no tiene relación con la guerra. Sokolov lo saca. El metal enfría los dedos. El calibrador. Herramienta de otra vida. Pesado, cromado, hecho a conciencia antes de la guerra. No tiene ni una mancha de óxido. Sokolov lo cuida más que a su pistola TT reglamentaria. La pistola es una herramienta de muerte. El calibrador es una herramienta de verdad. Herramienta de creación. Acerca la herramienta a la luz de la lámpara. La escala del nonio brilla. Décimas de milímetro. Precisión. En un mundo donde todo se mide en kilómetros de frente y toneladas de TNT, esa precisión parece algo sagrado. Sokolov mueve el marco. La ruedita de microajuste gira suavemente, con un susurro apenas audible. Ajuste perfecto de las piezas, sin holguras. Armonía de la mecánica. El teniente mira sus manos. Toscas, con negrura incrustada en la piel, con uñas rotas, con nudillos golpeados. Manos de asesino. Manos de destructor. Y sin embargo, estas manos aprendieron a sostener un tiralíneas, aprendieron a trazar diagramas, aprendieron a calcular armaduras de puentes ferroviarios. Aprendí a construir, piensa Sokolov, mirando las mordazas afiladas del calibrador. Aprendí a crear lo que debe durar siglos. Puentes que unen orillas, fábricas que dan trabajo, casas que dan calor. Mi proyecto de grado fue un puente de arco sobre el Volga. Cálculo de cargas, presión del viento, expansión térmica. Una estructura hermosa y calada. Y ahora usa esos conocimientos al revés. Calcula no cómo construir, sino cómo romper. Busca no la fortaleza, sino la debilidad. Mira un edificio y ve no arquitectura, sino un esquema de derrumbe. Mira un puente y calcula dónde poner la carga para que el tramo caiga al agua lo más eficazmente posible. Su cerebro, afilado para la creación, se convirtió en un mecanismo perfecto de destrucción. El ingeniero se convirtió en un zapador al revés. Es una tragedia profesional de la que no escriben en los periódicos. Arquitecto convertido en verdugo de ciudades.
Sokolov mide el grosor de una caja de fósforos, 14,2 milímetros. acción sin sentido, pero lo calma. Le devuelve la sensación de control. Mientras pueda medir el mundo con precisión de décimas, sigue siendo humano, sigue siendo ingeniero, y no solo carne de cañón en una caja de hierro. Afuera, en algún lugar muy lejano, retumba un obús pesado. La tierra en el refugio tiembla apenas perceptiblemente. Del techo cae un fino hilo de arena, cayendo sobre la hoja de la carta. Cuando todo esto termine, el pensamiento llega por sí solo, tranquilo y tímido. Cuando acabemos con la bestia, volveré. Entraré al posgrado. Olvidaré la balística del proyectil perforante. Calcularé vigas a flexión. Construiré. Construiré una casa tal que no se derrumbe ni aunque le disparen con un cañón. Es un sueño, lejano, casi irreal. Ahora hasta él hay miles de kilómetros de fuego y hormigón. Hasta él están Berlín, Varsovia, Königsberg. Ciudades fortaleza. Ciudades que tendrá que convertir en ruinas para sobrevivir. Para que esas cartas triangulares lleguen a los destinatarios. Paradoja de la guerra. Para construir en el futuro, hay que destruir en el presente. Para conservar la vida, hay que convertirse en maestro de la muerte. Gira de nuevo la ruedita del calibrador. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Meditación de tecnócrata. Ese pequeño instrumento es su ancla. Le recuerda que el mundo no consiste solo en caos y suciedad, que existen leyes de la física que son inmutables, que existe el orden. Y si él, el teniente Sokolov, pudo usar esas leyes para vencer hoy, significa que la razón sigue siendo más fuerte que la locura. Sokolov suspira, pesadamente, con un silbido en el pecho. Guarda el calibrador de nuevo en el bolsillo, cerca del corazón. Que se quede ahí, que se caliente. Es su conexión con la vida normal, donde la gente usa trajes y no monos, y tiene en las manos reglas de cálculo y no palancas de control de tanque. Sopla la lámpara. El refugio se sumerge en la oscuridad total. El olor a quemado se intensifica. Ahora solo se escucha su propia respiración y el latido de la sangre en los oídos. Mañana combate de nuevo. Mañana buscar vulnerabilidades, calcular ángulos, evaluar rebotes de nuevo. Mañana convertir de nuevo la hermosa arquitectura europea en montones de ladrillo roto. Es su trabajo. Trabajo pesado, sucio, necesario. Duerme, ingeniero, se dice a sí mismo en la oscuridad. Los puentes esperarán. Primero hay que limpiar el terreno. Cierra los ojos, pero el sueño no llega. Ante los ojos sigue estando la losa cayendo, y cifras, columnas infinitas de cifras, fórmulas, vectores. La guerra se instaló en su cabeza, ocupando el lugar reservado para los planos de puentes. Pero sabe, un día la echará de allí. Tomará un papel de dibujo, tomará su calibrador y trazará la primera línea de un nuevo mundo. Un mundo donde el hormigón se necesita para la vida y no para la muerte. Y por ahora, silencio. Silencio del frente, inestable y ansioso antes del amanecer. La carta está sobre la mesa, lista para ir a la retaguardia. Triángulo de esperanza, doblado por manos sucias de destructor que sueña con ser constructor. Pasaron décadas. El tiempo es el abrasivo más despiadado, borra ciudades, nombres y metal, convirtiendo el dolor agudo de la memoria en historia lisa y fría. Estamos en otro mundo. Aquí hay silencio. Aquí no hay olor a quemado ni descomposición. No hay chillido de rebotes ni rugido desgarrador de diéseles. Aquí huele a césped cortado, granito caliente y polvo urbano. Complejo memorial. Una enorme plaza pavimentada con losas de hormigón. No es ese hormigón que se desmoronaba bajo los proyectiles en el 44. Es un hormigón ceremonial, pulido, creado para la eternidad y no para la guerra. En el pedestal, congelado en un impulso eterno, está un T-34. Su blindaje está cubierto por capas de pintura verde fresca. Las orugas están soldadas firmemente a vigas de acero. Las escotillas soldadas. Ya no es una máquina de combate. Es un símbolo. Es una maqueta de sí mismo, desprovisto de mecánica interna, desprovisto de tripulación.
desprovisto de vida. Los turistas pasan de largo, deslizando miradas indiferentes por el blindaje inclinado. Para ellos es simplemente un monumento, artefacto de una época antigua, como la espada de un legionario romano o un fusil de chispa. Al pie del tanque hay un anciano. Se apoya en un bastón, pero su espalda está recta. La vejez secó su cuerpo, convirtiendo los músculos en cuerdas nervudas, pero no pudo apagar la mirada. Los ojos bajo espesas cejas grises miran al tanque no como a un monumento, miran con firmeza, profesionalmente, evaluando. No ve la pintura verde, sino las costuras de soldadura toscas de tiempo de guerra, hechas por adolescentes en las fábricas de los Urales. Ve abolladuras en las ruedas, ve una mella en el mantelete del cañón, huella de un fragmento que podría haber matado, pero solo arañó el acero. Es Sokolov, ingeniero que sobrevivió, constructor que volvió a la creación. Sus manos, descansando sobre el pomo del bastón, están cubiertas de manchas de la edad y una red de arrugas, pero son las mismas manos que una vez sostuvieron palancas de control y trazaron esquemas de derrumbe en un portamapas sucio. Junto a él, saltando de impaciencia, da vueltas un niño de unos 7 años, nieto. Lleva una chaqueta brillante, en las manos un teléfono inteligente. Para él este tanque es un juguete enorme y genial de un juego de computadora. No siente el frío de la muerte que emana del metal, ve solo la forma. ¡Abuelo! ¡Abuelo! La voz cantarina del niño corta el silencio del memorial. ¿Este es tu tanque? ¿Tú andabas en uno así? Sokolov gira lentamente la cabeza. En uno así. Su voz es sorda, chirriante, como una bisagra sin engrasar, solo que aquel estaba más sucio y más ruidoso. El niño corre al parapeto de granito, estira la mano hacia la oruga. El metal es frío, áspero. «Abuelo, ¿y tú fuiste un héroe?», pregunta dándose la vuelta. Los ojos arden de curiosidad. ¿Mataste muchos fascistas? Pashka del segundo B dice que su bisabuelo mató a 100 personas. ¿Y tú? El anciano sonríe con amargura. Una mueca amarga, apenas perceptible, toca las comisuras de los labios. La pregunta del niño es simple y cruel. En el mundo infantil la guerra es una competencia de tiro, donde gana el que tiene más bajas. ¿Cómo explicarle a este niño que vive en un mundo de plástico e internet qué es una guerra real? ¿Cómo explicar que matar no es un objetivo, sino una necesidad pesada y sucia? ¿Cómo contar sobre el olor a carne quemada, sobre el crujido de huesos bajo las orugas, sobre la matemática de la supervivencia? Sokolov se acerca, pone la mano en el hombro del nieto, palma pesada, cálida. Yo no fui un asesino, nieto, dice en voz baja pero firme. Yo fui ingeniero. ¿Ingeniero? El niño alarga la palabra decepcionado. ¿Como papá? Pero los ingenieros se sientan en la oficina y cuentan. Y en la guerra hay que disparar. En la guerra, pequeño, ante todo hay que pensar. Sokolov golpea con el bastón en la losa de hormigón. Sonido seco, claro. Disparar sabe cualquier tonto. Apretó el botón y salió volando. Pero acertar de tal manera que con un solo proyectil salve 100 vidas, eso es trabajo para la cabeza. Nosotros simplemente contábamos bien. Contábamos ángulos, contábamos segundos, contábamos resistencia. Mira al tanque. En su memoria surge aquel día. Junio, pantano, ruinas de la nave. Jack Panther, aplastado por la losa de hormigón. No le disparó ni una vez para matar a la tripulación, le disparó a la estructura. Venció no con rabia, sino con conocimiento. ¿Ves esta máquina?, continúa el abuelo, señalando con el bastón el cañón de 85 milímetros. Es un martillo grande y pesado, pero sin una cabeza inteligente el martillo solo puede machacarse los dedos. Nosotros éramos los que sabíamos dónde golpear. El niño calla, digiriendo lo escuchado. Le cuesta entender. El heroísmo en su comprensión son ojos ardientes y una bandera en las manos. Y el abuelo habla de unos cálculos. ¿Y te dio miedo?, pregunta ya más bajo. Sokolov mira a lo lejos, por encima de los árboles del parque. Me dio, responde honestamente. Da miedo cuando no sabes la solución del problema. Cuando frente a ti hay una ecuación y en la respuesta está la muerte. Pero cuando encuentras la solución, el miedo se va. Solo queda el trabajo. Pasa gente, parejas jóvenes con cochecitos, grupos ruidosos de adolescentes en patinetas, mujeres con bolsas. La vida sigue su curso.
Ríen, discuten, hablan por teléfono. No piensan en que bajo sus pies hay hormigón y no pantano. No piensan en que este día de paz está pagado con el cálculo de ingeniería exacto de millones como Sokolov. El anciano los mira. Ese es su principal monumento. No las estelas de granito, no las coronas de bronce, no este tanque en el pedestal. El monumento son ellos, personas vivas, descendientes de esos 200 soldados que corrieron entonces por el camino abierto junto al cazacarros aplastado. Hijos de aquellos a quienes sacó en el blindaje al batallón sanitario. Nietos de aquellos que no se quemaron en ese cuello de botella porque el teniente Sokolov recordó la lección de resistencia de materiales. Árbol genealógico de la vida que no fue talado de raíz, sino que continuó creciendo. En cada cochecito que empuja una mamá joven yace el resultado de ese combate. En cada risa de estudiante suena el eco de ese disparo a la columna. Es la logística de la supervivencia de la nación. ¡Vamos, abuelo! El niño lo tira de la manga. Mamá prometió helado. Sokolov asiente. Lanza una última mirada al T-34. Duerme tranquilo, hierro, piensa. Tú ya cumpliste. Nosotros ya cumplimos. Ahora es su turno. Desvía la mirada al nieto. En este pequeño hombre está el futuro. Tal vez él también sea ingeniero. Construirá naves espaciales o nuevas ciudades. Lo principal es que no tenga que calcular cómo destruir las viejas. Vamos, dice Sokolov. Se van por la Alameda, el anciano y el niño, el pasado y el futuro. La cámara sube lentamente, dejándolos como pequeñas figuras sobre el fondo del enorme memorial. La vista a vuelo de pájaro abarca el parque, los barrios de la ciudad, las carreteras llenas de autos, cajas de hormigón de casas, puentes lanzados sobre ríos, chimeneas de fábricas. Todo eso está en pie, todo eso funciona. Enorme y compleja estructura de ingeniería llamada vida pacífica. No se sostiene por magia. Se sostiene sobre cimientos vertidos con sangre y sudor. Se sostiene en que alguna vez, en la hora más terrible de la historia, la mente rusa resultó más dura que el hormigón alemán. Y mientras esa mente esté viva, mientras se transmita esa chispa, del abuelo al nieto, del maestro al alumno, la estructura se mantendrá en pie.